Boston, marzo de 2023, inicio de una casa digital. Boston, 17 de marzo de 2023. Aún era temprano cuando los sistemas del Hospital Central comenzaron a fallar. Las computadoras se congelaban sin motivo, los historiales clínicos desaparecían de la red y las pantallas en cuidados intensivos mostraban señales inconsistentes. En menos de 2 horas, el caos digital se había extendido a otros 5 hospitales, 3 empresas tecnológicas y hasta al departamento de agua de la ciudad. No era un error técnico común, los sistemas habían sido secuestrados. En la sede del FBI, las alertas se encendían en rojo. El análisis inicial señalaba un ataque ransomware altamente sofisticado. Los archivos de las instituciones estaban cifrados, acompañados por una nota digital exigiendo pagos en criptomonedas para su liberación. La firma al final no dejaba dudas, Lockbit. No era la primera vez que ese nombre aparecía. El grupo Lockbit ya era conocido por decenas de ciberataques en varios países. Pero este caso era distinto, por su escala, su sincronización y su audacia. Los objetivos no eran solo financieros, eran infraestructurales. Vitales. La respuesta debía ser inmediata. El FBI activó una fuerza especial de cibercrimen. La operación fue bautizada como Shadow Trace. El objetivo, rastrear la fuente del ataque, identificar al operador y, si era posible, desmantelar toda la estructura. Los primeros rastros llevaban a servidores anónimos repartidos en múltiples jurisdicciones, ocultos bajo capas de protección en la Dark Web. Durante las primeras 72 horas, los analistas reconstruyeron fragmentos del código malicioso. Era altamente personalizado y empleaba técnicas de encriptación inéditas. Uno de los expertos, Marcus Bell, veterano en seguridad digital, detectó algo familiar. Un patrón en la forma en que los archivos eran procesados. Un sello invisible que él había visto antes. El estilo correspondía al de un hacker ya conocido en los círculos oscuros, Ransom Fox. Ese alias era casi un mito. Un ente invisible. Nunca captado, nunca identificado. Preciso, paciente y meticulosamente cuidadoso. Pero incluso los fantasmas digitales dejan huellas. Marcus lo sabía. Al seguir conexiones entre víctimas y proveedores, un detalle menor llamó la atención: 3 de las empresas afectadas habían contratado servicios de ciberseguridad a la misma firma privada, ubicada en Wilmington, Delaware. Su nombre, Sentinel Core. En principio, parecía una coincidencia. Pero al revisar el historial de personal de la empresa, notaron que uno de sus analistas principales, Cole Dempsey, había abandonado su puesto en 2022 sin explicación oficial. Desde entonces, nada. Días después, un usuario anónimo publicó en un foro ruso un fragmento de código similar al usado en los ataques. El archivo fue borrado rápidamente, pero una herramienta automática del FBI había capturado su huella. Entre los metadatos, una línea con nombre de autor, Cole D. Era la primera grieta en la máscara. Al mismo tiempo, una billetera de criptomonedas usada en uno de los pagos fue rastreada hasta una transacción del año 2020. También relacionada con Lockbit. Esa transacción, brevemente, fue manejada desde una IP localizada en las afueras de Delaware. La casa había comenzado oficialmente. Pero lo que el equipo aún no sabía, era que Ransom Fox había cometido un error. Mínimo, casi invisible. Pero suficiente para empezar a desenredar toda su red de anonimato. Y ese error será el punto de inflexión en el próximo capítulo. El fantasma llamado Ransom Fox. Los indicios eran débiles, casi imperceptibles, pero suficientes para mantener viva la sospecha. El alias Ransom Fox había resurgido de entre los archivos de operaciones anteriores y ahora era el principal objetivo de la unidad Shadow Trace. Nadie en la fuerza sabía con certeza quién era. No había fotos, ni voz, ni conexiones familiares. Solo rastros digitales, fragmentos de código,
patrones de conducta y una reputación que lo presentaba como uno de los cerebros más cuidadosos y meticulosos del crimen digital moderno. Marcus Bell, con más de una década en operaciones cibernéticas, no confiaba en coincidencias. Analizando miles de líneas de código, notó algo más: ciertas rutinas en los scripts tenían estructuras específicas que usaban abreviaturas y funciones poco comunes, algo que no se aprende en tutoriales, sino que se forma con hábito y estilo propio. Ese estilo estaba presente en un viejo incidente de 2020 que involucró a un ransomware personalizado lanzado en una universidad canadiense. En ese entonces, RansomFox también fue sospechoso, pero el caso se cerró por falta de pruebas concretas. Al revisar esa investigación, reapareció un nombre: Cole Dempsey. En aquel momento, Cole figuraba como testigo experto en una consultora externa. Aparentemente, su empresa ayudó a contener la brecha. Pero lo que nadie había notado antes era que, días después de aquella intervención, una clave privada de uno de los sistemas vulnerados fue encontrada en un foro oculto, un comportamiento que ahora, visto con perspectiva, no parecía obra de un atacante externo, sino de alguien con acceso desde dentro. La conexión empezaba a tomar forma. Los analistas cruzaron viejos logs de acceso y encontraron que una de las máquinas utilizadas en la filtración de 2020 compartía un fingerprint digital con un equipo que fue conectado brevemente en la red del gobierno de Massachusetts apenas una semana antes del ataque de Lockbit. Una coincidencia inquietante. Pero había más. En una serie de foros frecuentados por operadores de ransomware, un usuario llamado Nova Wolf ofrecía servicios de cifrado modular personalizado, herramientas específicas para adaptar virus a redes concretas. La actividad de Nova Wolf coincidía con los mismos periodos en que RansomFox atacaba. Distintos alias. Mismo estilo. Mismo lenguaje técnico. Y un mismo error. En una publicación de 2021, Nova Wolf olvidó usar su VPN y su dirección IP, aunque enmascarada, quedó parcialmente registrada. Una investigación a contrarreloj rastreó esa IP hasta un nodo público que había sido utilizado también, desde Wilmington, Delaware. La presión aumentaba. El equipo envió una orden judicial para acceder a los registros de Sentinel Core, la ex empresa de Cole. Allí descubrieron que, meses antes de renunciar, él había solicitado acceso administrativo temporal a un clúster de servidores externos, uno de ellos, curiosamente, asociado a tráfico de datos en Europa del Este. Aunque los registros internos no confirmaban actividad ilegal, el patrón de solicitudes sugería que Cole se preparaba para algo mayor. Pero aún faltaba la prueba que lo conectara directamente con el alias RansomFox. Fue entonces cuando ocurrió un golpe de suerte. Una base de datos filtrada de un viejo portal de compra de exploits reveló una cuenta inactiva desde 2021. Bajo el nombre de usuario CD-Fox92, figuraba una única transacción, la compra de un módulo de cifrado ruso, idéntico al usado en el ataque de Boston. La dirección de correo asociada, parcialmente ofuscada, coincidía con el dominio personal que Cole había utilizado en sus días universitarios. No había confirmación directa, pero todo apuntaba a él. Y mientras el equipo de Shadow Trace preparaba un informe más robusto para solicitar vigilancia oficial sobre Cole Dempsey, un movimiento inesperado aceleraría todo el proceso. Un archivo publicado anónimamente en un foro de la Dark Web contenía documentación interna de una empresa japonesa y metadatos que revelaban un nombre completo, sin censura. Ese nombre cambiaría el rumbo de la investigación en el próximo capítulo. Fragmentos de identidad. El descubrimiento del archivo filtrado con documentos de una empresa japonesa marcó un punto de inflexión. No por la información robada, sino por algo mucho más pequeño y, paradójicamente, más revelador: los metadatos. En ellos, aparecía un nombre completo que hasta ahora no había sido mencionado en ninguna parte de la investigación: Cole Dempsey. La filtración parecía haber sido un descuido. El documento había sido modificado utilizando un procesador de texto cuya configuración por defecto no había sido alterada.
El archivo retenía detalles sobre la computadora que lo había creado, sistema operativo, nombre del usuario y, lo más importante, una ruta de directorio con las iniciales CD. Para la unidad de análisis forense digital del FBI, aquello fue suficiente para obtener una orden de vigilancia. Los movimientos digitales de Cole comenzaron a ser monitoreados discretamente. Aunque no cometía ninguna actividad ilegal visible, sus patrones de comportamiento en línea llamaron la atención: conexiones recurrentes a redes Tor en horarios nocturnos, actividad en servidores en Suiza, y una extraña costumbre de modificar su hardware cada pocos meses. Nada de esto era ilegal, pero en conjunto, construía un perfil que coincidía demasiado con lo que sabían de Ransom Fox. En paralelo, los analistas comenzaron a reconstruir la huella digital de Cole desde sus años universitarios. En foros antiguos sobre seguridad informática, encontraron a un usuario llamado Bitrate92 que discutía vulnerabilidades y compartía herramientas de ofuscación de código. Su estilo, su forma de escribir y sus preferencias técnicas encajaban con las de Ransom Fox. Pero lo más revelador estaba en una publicación de 2014 en la que el usuario adjuntó un archivo comprimido. Una vez descomprimido, los investigadores descubrieron que uno de los scripts tenía como autor, Cole D. Era un error juvenil, pero ahora, una pieza fundamental. Mientras tanto, una de las transacciones vinculadas a Lockbit fue redirigida temporalmente a una wallet recién creada. El desvío fue breve, apenas unos minutos, pero permitió al equipo obtener datos sobre la red utilizada y el cliente desde el que se había realizado el acceso. Una vez más, el nodo de salida se encontraba en Delaware. En medio de este cruce de datos, la conexión entre Ransom Fox, Nova Wolf, Bitrate92 y Cole Dempsey ya no era solo una hipótesis, era una cadena de identidad trazable. Lo que alguna vez pareció una figura inalcanzable se iba convirtiendo, poco a poco, en un individuo concreto. Sin embargo, la prueba que faltaba aún era la más difícil de obtener: acceso a uno de los dispositivos personales de Cole. El FBI sabía que cualquier acción directa podía poner en riesgo la operación. Necesitaban que él cometiera un nuevo error. Y esta vez, uno que permitiera actuar legalmente. Esa oportunidad llegó con un nuevo incidente. Una startup de biotecnología en California reportó un intento de acceso remoto a su red interna. El método utilizado era idéntico al ataque sufrido en Boston. Pero esta vez, por una falla en la configuración del servidor objetivo, el atacante dejó una sesión activa sin cifrar. Los analistas lograron capturar fragmentos del entorno del atacante en tiempo real. Y ahí, en medio del caos de procesos y comandos, apareció un detalle técnico que lo cambiaría todo: una variable de entorno nombrada como cd-localtemp-fox. El vínculo estaba casi completo. Pero aún faltaba una última pieza. Un descuido irreparable que no solo confirmaría la identidad del hacker, sino que también revelaría el alcance real de su red. Ese error se encontraba oculto en un archivo olvidado en un viejo servidor europeo. Y sería descubierto, por accidente. El error fatal. Hasta ese momento, la investigación se había construido sobre rastros dispersos, patrones repetidos y una serie de errores mínimos que, con el tiempo, habían comenzado a tejer la verdadera identidad de Ransom Fox. Sin embargo, lo que llevó el caso a un punto de no retorno no fue una operación encubierta ni un software forense avanzado, sino algo mucho más simple: un descuido en los metadatos de un archivo PDF. El documento, subido a un servidor ruso anónimo y encriptado con una clave dinámica, contenía una guía técnica para modificar malware ya existente. No parecía importante a primera vista. Sin embargo, al ser descargado por una de las herramientas de rastreo automático del equipo Shadow Trace, se notó algo inusual: los metadatos aún estaban activos. Entre ellos, una línea que lo cambiaría todo. Autor: Cole Dempsey. Ese nombre, en ese contexto, ya no podía ser ignorado. La evidencia era ahora más que circunstancial. Con autorización judicial,
el equipo accedió a una copia de seguridad alojada en un servidor europeo vinculado a una firma extinta que había trabajado años antes con Sentinel Core. Allí, enterrado entre directorios abandonados, hallaron un paquete comprimido con registros de actividad técnica. Al analizarlo, se reveló que Cole había usado esos servidores durante sus días en la empresa, pero continuó accediendo a ellos incluso después de su salida, utilizando credenciales que nunca fueron revocadas. Y dentro de esos accesos, un hallazgo inesperado, un directorio llamado Rebuild-Alpha contenía una versión antigua, aunque plenamente funcional, de una herramienta de cifrado que compartía más del 90% del código con el malware de Lockbit. La herramienta estaba firmada digitalmente con una clave asociada a una wallet ya monitoreada por el FBI. Era, finalmente, la prueba que conectaba el rastro del dinero con el desarrollo técnico del ataque. Los agentes sabían que no tendrían otra oportunidad igual. Aquel servidor, olvidado y sin protección activa, era una mina de oro. Se enviaron imágenes forenses al laboratorio digital, donde cada línea de código fue descompuesta. En uno de los registros, apareció una cadena con coordenadas GPS. Se pensó inicialmente que era parte de un cifrado, pero al ingresarlas en un mapa, apuntaban a una dirección residencial en los suburbios de Newark, Delaware. Esa dirección no estaba registrada a nombre de Cole, pero una revisión del catastro reveló que pertenecía a una sociedad anónima fundada por él 2 años antes. Desde el exterior, la casa parecía una vivienda cualquiera. Pero lo que llamó la atención de los agentes no fue el inmueble, sino el patrón de consumo eléctrico. Altamente irregular. Claras señales de equipos de alto rendimiento funcionando a horas no convencionales. Con esta información, se obtuvo una orden de allanamiento. La operación, denominada Eclipse, se preparó en menos de 48 horas. Participaron agentes federales, especialistas forenses y una unidad táctica. Todo debía ser ejecutado con precisión quirúrgica. El objetivo, incautar los dispositivos antes de que pudieran ser destruidos remotamente. Pero justo cuando el operativo se encontraba en fase final de planificación, ocurrió algo que pondría todo en riesgo. Uno de los sistemas de alerta del FBI detectó que uno de los servidores asociados al ataque había sido activado nuevamente y estaba transmitiendo datos hacia un destino no identificado. La carrera contra el tiempo había comenzado. Y lo que los agentes descubrirían dentro de esa casa, revelaría que el alcance de la operación iba mucho más allá de un solo hombre. Operación Eclipse, la caída del hacker. El reinicio repentino de uno de los servidores vinculados al ataque dejó en claro que el tiempo se estaba agotando. No había forma de saber si Cole Dempsey ya sospechaba que estaba siendo investigado, pero el riesgo de que destruyera pruebas críticas obligó al FBI a ejecutar la operación Eclipse de inmediato. El despliegue se programó para las 4 de la mañana, buscando el momento más silencioso del vecindario. Los equipos se posicionaron con discreción en torno a la propiedad en Newark, Delaware. Desde afuera, era solo otra casa suburbana, con un césped bien cuidado y persianas cerradas. Pero en su interior, las autoridades sospechaban que se encontraba el centro de operaciones de uno de los actores más escurridizos de la Dark Web. Cuando finalmente se dio la orden de entrada, los agentes irrumpieron en la vivienda con rapidez quirúrgica. Lo que encontraron confirmó todas las sospechas: 3 servidores funcionando en red, unidades de almacenamiento cifradas y una estación principal conectada a una VPN extranjera. Cole Dempsey fue encontrado solo, despierto y frente a una pantalla, aparentemente monitoreando datos en tiempo real. No hubo resistencia. Los dispositivos fueron desconectados con procedimientos forenses precisos y trasladados a un laboratorio digital para su análisis. Durante las siguientes semanas, los expertos desentrañaron terabytes de información, logs de acceso, herramientas de cifrado personalizadas, comunicaciones cifradas y una extensa base de datos con identidades, contraseñas filtradas e incluso planes de ataques futuros contra infraestructuras de América Latina y Europa del Este.
Pero lo más perturbador fue lo que no estaba en los discos, sino en papel. Oculto dentro de un compartimento del escritorio, los agentes encontraron un cuaderno con anotaciones escritas a mano. Contraseñas maestras, claves de acceso a wallets y nombres de al menos 3 colaboradores frecuentes, también operando bajo alias. Uno de ellos, Saderut, ya figuraba en investigaciones anteriores, pero hasta ese momento se creía que operaba de forma independiente. Ahora, los analistas confirmaban que se trataba de una red. La red Lockbit no era solo una agrupación difusa de hackers, tenía estructura, tenía jerarquía y, sobre todo, tenía disciplina. Cole parecía ocupar una posición clave, no solo como programador, sino como coordinador técnico de múltiples campañas. Los pagos recibidos en criptomonedas se redistribuían a través de múltiples wallets, muchas de ellas con transacciones en común con operadores en Rusia, Turquía y los Países Bajos. El FBI compartió la información con Europol, lo que llevó a una serie de arrestos coordinados en 3 países. Algunos fueron liberados por falta de pruebas técnicas, pero el daño a la red era evidente. Las operaciones de Lockbit comenzaron a disminuir en frecuencia y sofisticación. Mientras tanto, Cole fue trasladado a un centro federal bajo custodia máxima. Durante los interrogatorios iniciales, se acogió al derecho al silencio. No se filtró ninguna confesión. Sin embargo, la evidencia técnica era abrumadora. El fiscal del caso, en coordinación con el Departamento de Justicia, preparó una acusación formal que incluía más de 20 cargos relacionados con cibercrimen, fraude electrónico y conspiración para cometer delitos informáticos. La estrategia de la defensa, por el contrario, buscaba minimizar el alcance de su rol, argumentando que Cole no era más que un desarrollador técnico sin control sobre las decisiones finales del grupo. Pero entre las piezas incautadas, una evidencia cambiaría esa narrativa por completo. Un archivo de audio oculto en una carpeta cifrada, donde se escuchaba una voz dando instrucciones directas a miembros de la red. Una voz que pronto sería reconocida por más de un analista del caso. Y con eso, el juicio tomaría un rumbo inesperado. Sentencia en silencio. El hallazgo del archivo de audio fue decisivo. A pesar de que la voz no se identificaba explícitamente, los analistas forenses de sonido del FBI aplicaron técnicas avanzadas de comparación espectral. El resultado fue claro, la voz correspondía a Cole Dempsey. No solo estaba presente en las reuniones virtuales de coordinación del grupo, estaba liderándolas. En una de las grabaciones, se lo escuchaba dictando prioridades para ataques, mencionando directamente el objetivo hospitalario en Boston semanas antes de que ocurriera. Con esta evidencia, el caso tomó un giro irreversible. Ya no era solo un programador que trabajaba en la sombra. Era el estratega. El juicio se programó para marzo de 2024, exactamente un año después del ataque que dio inicio a la operación. A puertas cerradas, bajo estrictas medidas de seguridad, fiscales y expertos en cibercrimen expusieron el extenso ecosistema que Dempsey había construido. Desde las primeras líneas de código compartidas en foros universitarios hasta la compleja red internacional de distribución de malware, el relato formó una línea temporal clara y contundente. La defensa, sin muchas opciones, centró sus esfuerzos en reducir la pena. Alegaron que Cole sufría de una obsesión técnica que se desbordó con el tiempo y que su intención original no era causar daño humano. El jurado no lo vio así. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. La sentencia llegó semanas después. 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. Además, se confiscaron más de $17 millones en criptomonedas, distribuidos en más de 60 wallets rastreadas durante la investigación. Pero la historia no terminó ahí. El cierre del juicio provocó un efecto inmediato en los foros de la Dark Web. Algunos grupos, antes activos, desaparecieron sin dejar rastro. Otros comenzaron a migrar a canales aún más cifrados, sospechando que más identidades podrían estar comprometidas.
Lockbit como grupo no fue completamente desmantelado, pero su estructura sufrió un golpe severo. Sin su principal desarrollador y con varios nodos comprometidos, su capacidad operativa se redujo drásticamente. Aún así, los analistas coinciden, el ecosistema del cibercrimen es resiliente. Por cada figura que cae, otra emerge con nuevas técnicas, nuevas redes y mayor sigilo. Lo que hizo única esta operación fue haber logrado exponer, con precisión, como un solo individuo, sin armas, sin violencia visible, sin contactos directos con las víctimas. Logró afectar sistemas vitales en 3 continentes. Cole Dempsey permanece hoy en una prisión federal en el estado de Virginia. Su nombre, ya conocido en el mundo de la ciberseguridad, se convirtió en una advertencia. El mayor error que puede cometer un fantasma digital es dejar una huella. Y en los servidores ocultos de la red oscura, una última carpeta sigue resistiendo a ser desencriptada. Su contenido, hasta hoy, permanece sin revelarse. ¿Será allí donde se esconde la próxima amenaza?